Hola, muchísimas gracias por visitarnos. El día de hoy estamos transmitiendo desde la FE Zaragoza y vamos a tratar un tema muy interesante que es el de las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son procedimientos de evaluación psicológica que nos sirven porque las personas proyectan tanto sus necesidades, miedos o angustias que no sería tan fácil que de una manera natural nos pudieran comunicar. Estas pruebas proyectivas son eficaces porque de manera inconsciente la persona las está expresando. Son muy útiles y tienen muchas ventajas a comparación de otras pruebas, de otro tipo de pruebas. Por ejemplo, en la prueba de inteligencia una persona estaría preocupada por sus resultados, ya que el hecho de que fueran bajos o fueran altos, la persona estaría preocupada porque las demás personas pudieran pensar que es una persona tonta o algo así. En cambio, las pruebas proyectivas, el hecho de que no haya respuestas correctas o incorrectas, nos da la eficacia de que la persona pueda sentirse más segura y más natural a la hora de expresarse. En este caso o en este aspecto es muy útil porque nos da una referencia más natural. Estas pruebas proyectivas son para todo tipo de personas, se pueden usar desde niños, hombres, mujeres, adultos. Y al respecto, por ejemplo, son muy eficaces a la hora o son muy usadas en salud mental, tanto por psicólogos, psiquiatras, a la hora de prevenir o intentar solucionar algún problema que la persona tenga. Por otro lado, también son muy eficaces y muy utilizadas en el ámbito laboral. Por ejemplo, cuando una persona necesita o cuando una persona está dispuesta a entrar a algún trabajo y la empresa está entre aceptarla o no aceptarla, para saber si la persona es más apta a ese tipo de trabajo o por lo contrario no es la correcta o la correspondiente a ese tipo de circunstancias. Sus propósitos, como ya mencioné, son psicodiagnósticos y, por ejemplo, tiene muchas ventajas, pero una ventaja o algo difícil de este tipo de pruebas es la hora de interpretar. Pero más que sea un problema para la persona a la que estamos evaluando, es el problema o lo difícil sería para el evaluador a la hora de poder interpretar lo que la persona nos está diciendo. Por otro lado, durante nuestro recorrido en la FE Zaragoza estuvimos hablando con algunos de los profesores más destacados y nuestras conversaciones nos estuvieron expresando tanto su opinión como su experiencia a lo largo del tiempo como psicólogos expertos acerca de las pruebas proyectivas. Vamos a escucharlos. Desde mi punto de vista, las pruebas proyectivas responden a un modelo psicológico que es muy hipotético teórico. En ese sentido, muchos de los planteamientos que hacen y que sustentan este tipo de pruebas tienen que ver con que hipotetizan o suponen cómo se lleva a cabo y por qué se lleva a cabo los procesos psicológicos de más alto nivel. Estoy hablando de cuestiones como pensamiento, estoy hablando como cuestiones como asimilación, ese tipo de cosas. En ese sentido, estas pruebas carecen del sustento objetivo, metodológico que pudiera fundamentarlos al 100. Considero que una prueba psicológica, sea la que sea, no es un elemento único e indispensable en una evaluación psicológica. Puede en un momento dado ayudar, sobre todo aquellas que son de tipo objetivo, más que aquellas que involucran una interpretación en sus resultados. Pues en ese sentido es que no son muy utilizadas por mí las pruebas proyectivas, aunque reconozco que en situaciones de patologías severas tienen su utilidad práctica en el diagnóstico de los pacientes y que hay que manejarlas muy bien. A continuación les voy a hablar acerca de los problemas o las desventajas que se nos presentan en las pruebas proyectivas. A decir verdad, algunos consideran que son bastantes, por lo que no son eficaces las pruebas proyectivas para algunas personas, ya que al no contar con una objetividad o una validez concreta, esta prueba puede llevarse a que la persona no sea tan objetiva a la hora de evaluar. ¿A qué me refiero? Bueno, es que este tipo de pruebas proyectivas no cuentan con ítems determinados, sino que se basan más en la interpretación que el evaluador le está haciendo a este tipo de pruebas proyectivas. Por ejemplo, también intervienen muchos aspectos personales de la persona que está siendo evaluada, tanto como del evaluador. Por ejemplo, tal vez el evaluado dibuje o utilice ciertos colores al respecto, pero no sean del todo porque presente un problema o una deficiencia personal o algún problema psicológico, sino que tal vez se debe a que no encontró el color que necesitaba, a que se está dejando llevar por algo que está viendo y en ese momento pues ya nos entra que un problema que el evaluador no interpreta de la manera adecuada. Por ejemplo, puede que intervengan los gustos, la creatividad, incluso la asociación del propio evaluador a la hora de calificar. Es por eso que muchos consideran que no son pruebas objetivas y que no son muy válidas, pero como ya hemos mencionado, son pruebas o son
son pruebas proyectivas muy eficientes en cuanto se saben aplicar de la manera correcta. ¿A qué me refiero? El hecho de que simplemente se aprueben pruebas proyectivas para evaluar la personalidad o algún déficit de la persona no es suficiente. ¿A qué me refiero con esto? A que las pruebas proyectivas son una herramienta que se debe de utilizar de la manera correcta junto con un conjunto de diferentes baterías o otro tipo de pruebas que evalúen diferentes cosas para poder interpretarlas y ser objetivos. De modo que, por ejemplo, se puede hacer un expediente clínico, un expediente que la persona pueda considerar bastante eficiente, porque no solamente estamos utilizando pruebas proyectivas, podemos estar utilizando de personalidad, podemos estar utilizando de inteligencia, y algo muy importante que nos recalcan algunos profesores es que nos debemos de validar de la entrevista. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, una vez que nosotros estamos haciendo una interpretación, tal vez solamente nos dejemos llevar por nuestras ideas o por lo que estamos viendo en el consultorio o estamos viendo en el salón de clases o en el salón de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros no contamos con una entrevista no podemos hacer asociaciones correctas o asociaciones significativas, porque si nosotros tenemos una entrevista bien hecha, podemos juntar información, podemos asociarla y podemos interpretarlas de una manera más válida. Y bueno, como ya mencioné, la entrevista es fundamental para este tipo de pruebas proyectivas y para que sean más eficaces. Otro tipo es, por ejemplo, los métodos que estemos utilizando. Tal vez alguno no nos funciona o algún tipo de batería sea más eficaz para alguna persona. Es por eso que nosotros debemos de darle el crédito a las pruebas proyectivas de que sí son eficaces y se utilizan de la manera correcta y con otras herramientas complementarias del mismo modo del que podríamos decir que no son válidas si se califican solas o si no se calificaron bien o que el evaluador no está bien preparado. Bueno, miren, las pruebas proyectivas primeramente son instrumentos de evaluación de carácter subjetivo. ¿Por qué digo subjetivo? Que estas se apoyan en una corriente o un enfoque psicológico que es el psicoanálisis, un enfoque psicodinámico, y partir de las aportaciones que nos da un enfoque en el cual no tenemos una contundencia con respecto a la validez, por ejemplo, de sus argumentos, y con base en esto se apoyan, por ejemplo, las pruebas de carácter proyectivo, pues nos lleva a que la interpretación, el dibujo, la representación gráfica que haga el sujeto con respecto a esa prueba psicológica, pues se va a tornar de manera subjetiva y que va a tener que ir única y exclusivamente con base a lo que me dice este enfoque teórico. Esto es, si yo tengo una prueba como es en el caso de las manchas de Rorschach, por ejemplo, donde me dice que hay una lámina en la cual al sujeto le presento una imagen y el sujeto me va a decir algo. Al momento que me dice algo, ¿sí? La explicación que le da o la explicación que se le da desde esta perspectiva es que probablemente este sujeto va a observar algo y que el problema no es de que observa algo o me describa algo, sino que siempre le voy a dar una interpretación que va a ir en base o con base a una situación de carácter de problemas de personalidad, problemas sexuales, problemas de relaciones interpersonales o cosas por el estilo. Y eso es lo peligroso, por ejemplo, de las pruebas, que tienen un dato muy interesante, pero que si las queremos tomar al 100% o las queremos tomar como una herramienta 100% confiable, corremos un grave riesgo. Por eso nosotros, cuando les decimos a ustedes, tengan mucho cuidado con las pruebas proyectivas, porque es muy bonito describir que alguien que la timidez, la represión, la introversión, la negación, etcétera, sí, pero no necesariamente significa que esa persona tenga esa problemática. Eso es lo que me dice un enfoque en particular. Para poder darle esta claridad a estos instrumentos, pues vamos a necesitar de otras herramientas como una entrevista, como pruebas de personalidad, como pruebas de inteligencia, como pruebas de evaluación neuropsicológica, inventarios conductuales. O sea, se tiene que ir acompañando de otras herramientas. Por eso las pruebas proyectivas, que a mucha gente le gustan, pues ahí están, pero están ahí y hay que tener el conocimiento, el tacto, para poder describir perfectamente bien qué es lo que me está diciendo única y exclusivamente la prueba, el dibujito, qué me dice, pero no me está diciendo que la persona que lo está haciendo realmente sea así. ¿Sí? Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado, no solamente con las pruebas proyectivas, sino con las demás pruebas. Hay algunas que no tenemos estandarizadas,
¿sí? Hay otras que sí están estandarizadas y que finalmente, si ustedes tienen una prueba de, por ejemplo, de inteligencia, como en el caso de Dominos, ¿sí? Que si yo no la tengo estandarizada en mi país y la aplico, ¿qué va a suceder? Pues finalmente me va a dar un puntaje probablemente no acorde y la inteligencia de ese sujeto pues a lo mejor va a estar por debajo y pues caímos en otro error. Y de acuerdo a esto, a lo largo de su experiencia, ¿cómo calificaría usted la validez de las pruebas proyectivas? Sí, es lo que les comento, no tiene ninguna validez. Sí, o sea, en la experiencia yo los he visto en diferentes ámbitos, no solamente aquí en el ámbito académico, en el ámbito laboral, por ejemplo, anteriormente se utilizaban, por ejemplo, en educación especial, muchísimos instrumentos como estos, por ejemplo, las proyectivas, donde decíamos, por ejemplo, que tenía perseverancia, que tenía distorsión, tenía obsesión, etcétera, y esto implicaba que era una persona que tenía esto. Y ahí se quedaba como credibilidad esto, cuando en realidad esto no tiene una validez. O sea, hablar de validez y de confiabilidad implica lo que ustedes conocen en procedimientos estadísticos, que yo haya podido llevar este instrumento y que haya podido encontrar los mismos resultados con respecto al mismo. Y entonces aquí la validez con estos instrumentos, ¿qué significa? Que encuentro en quien se los apliquen cosas diferentes, ¿sí? O al revés, los encierro solamente en lo que me dice la prueba y de aquí nadie se me sale. Si alguien tiene algo diferente que no tenga contemplado la prueba, pues a lo mejor la prueba lo ajusta y me dice, bueno, pues a lo mejor tú eres narcisista, ¿sí? A lo mejor tú tienes conductas de homosexualismo. Imagínate esto, se lo decimos a la persona por el simple hecho de no haber dibujado alguna parte de tu cuerpo o escondido algo así, pues ya le dimos muy fuerte y esto se torna pues en esta parte de la subjetividad, ¿no? Por eso hablaba de que no tiene esta validez de la cual estamos hablando, como es en algunos otros instrumentos, ¿no? Entonces, por eso no son tan efectivas a menos que vayan acompañadas de otros instrumentos que corroboren la información de la que estamos tratando. Claro, sí, las pruebas, cuando reviso, por ejemplo, estos instrumentos, siempre los reviso con todas las demás pruebas psicológicas. Hablo de personalidad, hablo proyectivas, hablo de lenguaje, hablo de inteligencia, hablo de neuropsicológicas. Todas estas pruebas de manera integral me van a decir, por ejemplo, o me van a dar una impresión diagnóstica de ese sujeto, pero ya tengo más elementos. Y a todo eso le agrego una parte muy importante que ustedes conocen, que es la fase de la entrevista. Porque con esa entrevista voy a tener efectivamente puntos de referencia reales de lo que me da el sujeto y que probablemente puedan coincidir con algunas de las pruebas psicológicas que yo haya aplicado, pero no al revés, que no sea al revés. Ya le apliqué la prueba y por lo tanto el sujeto es así. No, necesitamos apoyarnos de estas herramientas que también son muy útiles para poder llevar a cabo una buena evaluación, un buen diagnóstico, ¿sí? Y una buena intervención. Las pruebas proyectivas se diseñaron para identificar problemas, conflictos o motivos poco obvios. Hay técnicas semiestructuradas que son cercanas a los inventarios de reporte en términos de formato, objetividad y diseño. Estas pruebas proyectivas semiestructuradas son las de frases incompletas y asociaciones de palabras. Las asociaciones de palabras consisten en que se le lee una serie de palabras a una persona y él lo que tiene que hacer es responder lo primero que se le venga a la mente con esas palabras. Yo agarro y te digo helado y él lo que tiene que responder es chocolate, limón o lo primero que se le ocurra. A estas series de palabras se les intercalan palabras que vayan a tener una carga emocional de una persona. Claro que para esto se les tiene que juntar con una entrevista para saber información del participante al que se le van a dar esta serie de palabras. La evaluación de estas series de palabras se miden con el tiempo en el que se tarda en responder, con su tensión muscular, con su pulso, la presión. También para la evaluación de estas series de palabras se ocupa el psicoanálisis. Esto quiere decir que es más fácil calificar cuando una persona dice un sustantivo a la respuesta de la palabra que yo le doy a que diga un verbo. Esto quiere decir que el sustantivo es más un objeto del deseo y el verbo es la dirección de ese deseo que quieres. Tú puedes diseñar tus
series de palabras si así lo quieres, pero ya hay unas en el mercado que puedes conseguir que son como esta, esta o esta. Las frases incompletas es una técnica proyectiva donde el participante refleja sus deseos, anhelos, actitudes y temores. Esta prueba proyectiva es flexible y de fácil aplicación. Estas pruebas proyectivas, al ser de las más obvias, también son de las más válidas. Al igual que el de las asociaciones de palabras, existen unas en el mercado que pueden ser esta o esta. Otro instrumento proyectivo es este, en el cual se le pide a los participantes que elaboren respuestas verbales ante los estímulos presentados. Este instrumento consta de 24 caricaturas de individuos en situaciones frustrantes y se les pide a los participantes que escriban en el recuadro blanco que se encuentra encima de la cabeza del individuo frustrado su respuesta verbal ante la situación dada. Las respuestas a este instrumento son de acuerdo con la dirección de la agresión, que puede ser, y de acuerdo con el tipo de agresión. Estos incluyen estos tres. Hasta ahora hemos visto las pruebas proyectivas verbales, pero también hay otras que son las no verbales, en las cuales se les pide al participante que dibujen a una persona bajo la lluvia, la del dibujo de casa, árbol, persona, y la del sistema de dibujo cinético para la familia y para la escuela. La prueba del dibujo de una persona sirve como indicadores de características de personalidad, prueba de detección de trastornos de conducta y perturbación emocional. En esta prueba se le pide especialmente a los niños que dibujen a una persona, sea cual sea el sexo. Detrás de esa hoja se le pide que dibujen al sexo opuesto del que habían dibujado y al finalizar que escriban una historia relacionada con esos dos personajes que hizo. Al igual que todas las pruebas proyectivas, tiene que ser calificada por un experto que sepa interpretar los dibujos, ya que hay muchas discrepancias entre si una persona interpreta el mismo dibujo, ya que cada quien dice que significan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí está el dibujo de un niño que grabamos. Voy a entrar. ¿Y si se está allá afuera, se repite en la escuela? ¿Qué se supone que es eso? Es una olota gigante de tanta agua. Y esto de aquí del medio son las nubes que se están poniendo muy feitas. Y esto de aquí que parece ser víbora es un rayo. ¿Listo? Ya. Las manchas de tinta son uno de los tipos menos estructurados de material de pruebas proyectivas, y por ello se supone que dan rienda suelta a la expresión de motivos y deseos inconscientes. El psiquiatra suizo Rorschach no fue el primero en utilizar las manchas de tinta para estudiar la personalidad, pero proporcionó el primer conjunto de manchas de gran aceptación y una aproximación estándar para la interpretación de las respuestas. El material estimulante para aplicar las pruebas psicométricas de Rorschach consta de 10 tarjetas de 5.5 por 9,5 pulgadas, perfectamente simétricas, en donde 5 son a blanco y negro, 2 más son de tonos rojizos o grisáceos o bien de colores, y 3 más de fondo blanco. Estas se pasan una por una a una distancia no mayor que la del brazo. Se permite voltearlas y se pide a los examinados
que informe lo que ven en la mancha o lo que pueden representar. Después de que se han presentado todas las tarjetas, el examinador puede empezar con la primera y preguntar al examinado qué rasgos, sombra, color, textura, etcétera, determinaron su respuesta. Se han propuesto varios procedimientos de calificación de las manchas, siendo uno de los más influyentes el amplio sistema desarrollado por John Exner. Cada respuesta dada a una mancha puede ser calificada de varias categorías. Puede ser por ubicación, que son secciones de la mancha que determinaron la percepción de la mancha entera. También puede ser por factores determinantes, cuando son los rasgos de la percepción los que determinan la respuesta, como la forma, el color, la textura, el sombreado, dimensiones o bien combinaciones de estos. Por popularidad, si la respuesta es popular u original. El número de respuestas de cada categoría guían la interpretación del protocolo de la prueba como un todo. Por ejemplo, varias buenas respuestas de un todo se consideran indicativas de un pensamiento integrado u organizado, mientras que las respuestas basadas en los colores sugieren emocionalidad e impulsividad. Se cree también que un gran número de respuestas detalladas indica compulsividad. Un derivado de esta prueba es la técnica de manchas de tinta de Holtzman, o la llamada HIT, que representa un intento por desarrollar una prueba de manchas más objetiva y válida. La HIT está compuesta por 45 tarjetas y el investigador está limitado a solo una respuesta por tarjeta. Cada mancha en las tarjetas fue seleccionada sobre la base de una elevada confiabilidad y por la capacidad de identificar entre respuestas normales y patológicas. Las manchas de HIT son más variadas que las de Rorschach. Algunas son asimétricas y otras tienen diferentes colores y texturas visuales. Los procedimientos mediante los cuales se desarrolló y estandarizó la HIT fueron más parecidos a las de un inventario de personalidad que a los de una prueba proyectiva, por lo que no resulta extraño que su validez sea mayor que la técnica de Rorschach. Sin embargo, al igual que con esta, todavía queda por realizar una gran cantidad de trabajos sobre validez. La HIT, a pesar de sus limitaciones, es uno de los pocos instrumentos en esta categoría que se acercan a cumplir los estándares psicométricos de una buena prueba. A finales de la década de 1980 se publicó la HIT 25, la cual requiere 2 respuestas para cada una de las 25 tarjetas seleccionadas. Esta variante de la HIT ha demostrado ser prometedora en el diagnóstico de la esquizofrenia, ya que clasificó de manera correcta a 26 de 30 esquizofrénicos y a 28 de 30 estudiantes universitarios normales. En las pruebas de percepción se les enseñan unas imágenes a los participantes de personas, animales, hay unas que es las pruebas de las manos y hay otras que es de percepción auditiva. Al sujeto se le pide que cuente una historia de cada ilustración que se le presenta, diciendo lo que sucede, lo que va a suceder y cuál sería el resultado de esa historia. Otras pruebas de percepción, por mencionar algunos, son el test aperceptivo del relato de cuentos para niños, o el CAST. Esta prueba está diseñada para evaluar el funcionamiento emocional de niños entre 6 y 13 años. El CAST consta de 31 ilustraciones a color, acerca de las cuales los niños crean historias. Se elaboró para ser sensible a la raza y fue estandarizado en una muestra de 876 niños estadounidenses, seleccionados como representativa. El CAST se califica en 4 factores: adaptado, no adaptado, inmaduro y no investido, lo cual ayuda a determinar varios grupos clínicos, como el trastorno de déficit de atención, de conducta, de ansiedad, de negativismo y hasta depresivos. Por otra parte, tenemos al test aperceptivo de la personalidad, o APT, que es el conjunto de 8 tarjetas ilustradas. Las ilustraciones del APT presentan a gente en escenarios familiares e incluyen a hombres y mujeres de diferentes edades y grupos étnicos. Los examinados cuentan una historia acerca de cada ilustración y luego responden una serie de preguntas de opción múltiple, diseñadas para proporcionar detalles adicionales acerca de las historias que son breves o crípticas.